Saludos, hermanos, a cada uno de ustedes. Saludo a los pastores, mis presbíteros, mi obispo y a cada hermano que se ha congregado a escuchar el llamado de Dios, el desafío de Dios para las misiones. Les voy a invitar a abrir sus Biblias en Isaías capítulo 6 del versículo 1 en adelante. Damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él mi boca, dijo: he aquí que esto toca tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Soberano y santo Dios, tú eres el Dios del cielo y de la tierra y de todo lo que existe. Te agradecemos, Señor, por habernos puesto en esta generación, en este tiempo, Señor, difícil, pero tu presencia está más fuerte, más patente que nunca. Señor, nos reunimos en tu nombre, Señor, en este momento, en esta conferencia, para que esta palabra caiga, Señor, como una semilla que da fruto a 70, a 100. Señor, haz una obra poderosa en cada uno de nosotros, y tu palabra fortalezca nuestras vidas y traiga implícito un llamado a tu servicio. Nos ponemos en tu mano en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendiciones, hermanos. Esta es la palabra del Señor. Dice aquí: oí al Señor decir: ¿a quién enviará? Oí al Señor decir: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Cuando dice por nosotros, se está refiriendo al único Dios todopoderoso, consistente en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Las misiones es un asunto de Dios, del Dios todopoderoso, del Dios eterno. El Padre, en su soberano poder, mediante su providencia divina, guiará las circunstancias según los planes y propósitos que el Señor tiene con cada uno de ustedes, con cada uno de nosotros. Él nos guiará. Nadie se equivocará en esto, porque el Señor conducirá nuestra vida y nuestro ministerio según sus planes y su propósito, y siempre sus planes son buenos para el ser humano. Dios tiene buenos planes para usted, para conmigo, para con toda persona que cree en el Señor y que tiene hambre de escuchar al Señor. Entonces aquí tenemos al Padre, en su providencia le va a guiar hacia el campo donde quizás usted va a desarrollar un ministerio para Dios. Luego, el Hijo del Padre, nuestro Señor Jesucristo, Él nos envía según la gran comisión, cuando Él declaró y nos dejó encargo de llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Nos dio la gran comisión, el sagrado encargo de ir hasta lo último de la tierra.
Luego también el mismo Señor Jesucristo estará ahí antes que nosotros. Va a estar arreglando todas las cosas allí en el campo misionero. Porque Él dijo, donde yo esté, allí también estará mi servidor. El Señor le guiará. No hay ningún temor cuando Dios le desafía. No hay ningún temor cuando Dios le está llamando a un servicio tan importante como servirle al Dios Todopoderoso. El Señor Jesucristo, el Redentor del mundo, allí cuando usted ya esté en la obra misionera, cuando esté en el lugar desconocido para usted, estará trabajando, pero Dios estará con usted. El Redentor del mundo estará salvando a aquellas personas que van a venir con hambre de Dios. Aquellos que se sienten perdidos van a encontrar al Señor. Aquellos que se sienten alejados de Dios van a ser pastoreados por el mismo Dios. Entonces el Redentor del mundo estará allí salvando al perdido, sanando al quebrantado. Lo que el Señor hizo con usted, lo que el Señor hizo con cada uno de nosotros, también lo va a replicar en otro. Es una realidad. El Señor nunca falla a sus promesas y tiene suficientes promesas para aquellos que quieren servirle con todo el corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas. El Espíritu Santo también estará trabajando poderosamente allí en la misión. Entonces el Espíritu Santo garantizará la obra de Dios. Él hará que las cosas funcionen, que las cosas se realicen, que la obra de Dios se realice en el corazón y en la mente de las personas. Entonces, solamente nosotros vamos a confiar en el Señor. Nos vamos a asegurarnos que Él nos llamó a una tarea y vamos a cumplir con la gran comisión allí donde el Señor nos envíe. El Señor siempre está dispuesto a obrar poderosamente en aquellos que tienen hambre y sed de Dios. En la misión, por humilde y modesto que sea el trabajo que se desarrolle allí, Dios hará, Dios levantará fruto, Dios obrará poderosamente, habrá salvación en las personas, será una luz que se enciende en aquellos lugares donde van aquellas personas que son benditos sus pies llegando a diferentes lugares para glorificar a Dios, pero también para llevar la preciosa semilla del Evangelio. Entonces habrá salvación, habrá restauración de vidas, de personas que estaban deshechas, estaban destrozadas por la vida misma, y el Señor estará obrando poderosamente en sus corazones. Le dará una vida nueva a esas personas, porque lo que hizo Dios en usted también lo replicará en otros. Así que por tanto hará vida nueva, habrá salvación y milagros y sanidades de parte de Dios. Dios es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que usted pida. Por tanto, confíe en el Señor. Dios está llamando en esta palabra del Señor. Dios te está llamando, y aquí en este mensaje que hemos leído, en este texto que hemos leído, está tratando íntimamente con el profeta Isaías, pero también está tratando con usted. Dios está llamando. ¿Quién irá por mí? ¿Quién irá y a quién enviaré? Dios está lanzando el desafío, está llamando a hombres y a mujeres, está llamando a pobres y ricos, está llamando a personas con mucha preparación académica y otros sin ninguna preparación, pero Dios estará dando palabras de poder, palabras de autoridad, palabras de sabiduría para sembrar la semilla y cosechar abundantemente para el reino de los cielos. Entonces Dios está llamando a personas con un corazón dispuesto a cumplir su parte en la gran comisión. El Señor nos ordenó llevar el mensaje y simplemente estamos obedeciendo a la palabra del Señor en cuanto a este mensaje que el Señor nos encargó, llevar el Evangelio a todas las naciones. En el contexto del llamado de Isaías,
hay algo que debe ser aplicado también a todos los que, siendo llamados a un ministerio, específicamente a misiones, deberían ser confrontados precisamente por estas tres cosas que Dios trató íntimamente allí con el corazón de Isaías. Lo primero, que tiene que haber un llamado específico de parte de Dios. Dios llama y nos convence en nuestro espíritu que hay un llamado ahí en el corazón. Es posible que no veamos una visión, es posible que no tengamos una experiencia mística, pero hay un llamado que nosotros sabemos que Dios nos llamó a algo específico respecto a su obra. El Señor trata íntimamente con todos aquellos a los que llama. Hay un llamado, tiene que haber un llamado específico de parte de Dios y también una respuesta y una disposición del hombre que ha sido llamado para Dios. Isaías le dice, yo iré, envíame a mí. Tiene que haber una disposición de la persona para abrazar el llamado como lo único más importante en su vida y dedicarle todo empeño en agradar al Señor, aquel que le llamó para su servicio y para su honra. Por tanto, es necesario asegurarse que Dios le está llamando, luego usted tener una respuesta que deja todo en el altar de Dios y se abraza al llamado que Dios le ha hecho. Luego también es importante estar consciente de la presencia del Señor. En este momento, cuando Isaías tiene esta experiencia, está totalmente consciente de que Dios está ahí. Su presencia es notoria en todas las partes. Es notoria la presencia del Señor. Entonces nosotros también debemos estar conscientes de la presencia de Dios. Dios está en todas partes, está tratando con usted ahora, está tratando en los momentos difíciles, cuando pareciera que no tenemos ninguna salida a un problema. Dios está ahí tratando con nuestras vidas, sosteniéndonos, fortaleciéndonos, haciendo que las cosas se hagan conforme a su voluntad y podamos ser bendecidos por Dios y tocados por su presencia, reanimados, fortalecidos y a veces también exhortados. Pero siempre Dios está presente. A través de toda nuestra vida y ministerio debe haber en el corazón la convicción de que Dios está presente. La presencia del Señor puede ser abrumadora y asustante, como en el caso de Isaías, pero Dios va a estar ahí de cualquier manera como Él se manifieste. A veces, como el caso de Isaías, fue abrumadora, fue asustante, pero en todas las situaciones Dios está tratando íntimamente. La reacción de Isaías fue: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, mis ojos han visto al Rey Jehová de los ejércitos. En un episodio de la vida de Job también tuvo una experiencia con la presencia del Señor. Él decía, yo me espanto en su presencia, cuando lo considero tiemblo a causa de él. Al final dijo, de oídas te conocía, ahora mis ojos te ven. La presencia del Señor, la presencia de Dios nos confronta con nuestra propia pecaminosidad. Esto le ocurrió a Isaías, esto nos ocurre a nosotros cuando tenemos un encuentro cercano con la gloria de Dios. Nos hace ver cuán grande y santo es Dios y nosotros simplemente pecadores arrepentidos delante de un Dios vivo. Estar consciente de la presencia del Señor nos ayudará a cultivar en nuestra vida un sentido de temor reverente a Dios, temor a Dios, el deseo de no querer alejarnos del Señor, de amarle con todo el corazón.
El temor a Dios nos hará rechazar el pecado y apartarnos de todo lo que nos pueda separar de Dios. Porque cuando estamos en el ministerio y si caemos, vamos a complicar a muchas personas. Y si somos personas que no estamos desarrollando ningún ministerio y si caemos, también vamos a complicar a nuestra familia, aquellos que nos conocen, aquellos que confiaban en nosotros. Porque al final de cuentas el Señor nos llamó a hacer luz, nos llamó a ser luminarias en este mundo impío. Por tanto, es necesario cuidarnos del pecado, de toda ocasión de ofender a nuestro Dios. Isaías aquí descubrió que Dios era abrumantemente santo allí en su presencia. Allí en su presencia todo olía a santidad. Los querubines, unos cubrían sus ojos, otros proclamaban la santidad de Dios. Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos. Y allí el servidor fiel requería también santificarse. Un querubín viene con un tizón encendido tomado del altar de Dios y purificó los labios del profeta. El Señor manda que nos limpiemos de toda contaminación espiritual y de pecado, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Eso está en Corintios capítulo 7, 1. Nunca va a ser de más el énfasis que podamos hacer sobre lo que es la santificación. A santificación nos llamó el Señor, dice el Nuevo Testamento. Es necesario buscar a Dios con todo el corazón. Entonces debemos estar conscientes de la presencia de Dios, para no perder nunca el temor a Dios. Conscientes de su gloria y majestad, no tendremos la osadía de contradecir conscientemente los mandamientos del Señor. Conscientes de la santidad de Dios, es que procuraremos morir cada día a nuestras pasiones y a nuestros motivos egoístas para que el pecado no gane ventaja sobre nosotros. El Señor nos ayude a ser fiel, el Señor nos fortalezca y también nos ayude a decir: sí, Señor, yo iré. Nosotros debemos avanzar con el Señor, tener en cuenta que el pecado hace mucho daño al corazón, hace mucho al alma, al espíritu, y nos podemos quedar inválidos espiritualmente en el camino. Es necesario que el profeta fiel fuera purificado por el fuego de la santidad de Dios antes de ir al llamado de Dios. Ahora, ¿quién irá? ¿A quién enviaré? Es el llamado de Dios. ¿A quién enviaré? El que está determinado, cualquiera de ustedes que está escuchando, cualquiera de nosotros que está titubeando en su llamado, el que está determinado a dejarlo todo en el altar de Dios y está dispuesto con todo el corazón, con toda la mente, a hacer la voluntad del Señor y a decirle: yo iré. Algunos de nosotros ya hace tiempo aceptamos el llamado de Dios. Fuimos a la obra misionera en diferentes lugares. Claro que fue difícil la obra misionera. La obra misionera se hace de diferentes maneras, pero el modelo más relevante que tenemos ahí del apóstol Pablo es plantar iglesia, la plantación de iglesias en diferentes lugares. El modelo del apóstol Pablo fue la plantación de iglesias y luego edificar esas iglesias, pero nunca edificar sobre fundamento ajeno. Eso significaba que donde otros hermanos habían levantado una obra, el apóstol Pablo respetaba el trabajo de otros ministros. Había un sentido de ética pastoral ahí.
Por eso él decía, nunca he hecho el trabajo donde otros hayan estado haciendo la obra. No vaya a ser que yo vaya a estar edificando sobre fundamento ajeno. Es necesario eso, la ética ministerial, respetar el trabajo de otros ministros que están haciendo también la obra allí en los lugares donde el Señor nos ha enviado. Cuando estamos allí en las misiones ya debemos depender absolutamente de Dios y de la obra sobrenatural de Dios. Es necesario abrirnos a esa dimensión espiritual en que podemos tocar el trono de la gracia y pedir el oportuno socorro de Dios. Debemos funcionar a esa dimensión de la fe donde Dios todo lo puede, donde Dios tiene el poder para sustentarnos milagrosamente y también tiene poder para transformar a las personas. Entonces, en cuanto a la transformación del carácter y de la conducta de las personas que vienen a Cristo, aquí hay un antes y un después. Eso ocurrió en usted, también debe ocurrir en aquellas personas que usted está trabajando, está sembrándole la valiosa semilla. También van a haber sanidades del cuerpo, sanidades del alma. Va a pasar un tiempo quizás que usted no escuchó nada de algo que ocurrió cuando impuso las manos sobre una persona o estuvo predicando en un mensaje radial y alguien se sanó. Después del tiempo alguien dirá cuando estuve escuchando ese mensaje, Dios obró un milagro poderoso en mí. Esas cosas ocurren en la obra misionera. Algunos son sanados de un cáncer incurable, otros son sanados de otras situaciones adversas, otros son transformados completamente, transformando su carácter, transformando su vida, y ya se puede decir de esta persona que en su conversión ocurrió un antes y un después. Ahora también nunca despreciar los comienzos pequeños. Siempre se comienza con muy pocas posibilidades, pero sin embargo Dios empieza a trabajar. Quizás de alguna manera es probada nuestra fe, nuestra paciencia, y luego el Señor va desarrollándose. A veces es necesario trabajar en una sede social o también en el comedor de nuestra casa, y luego empieza Dios a proveerse un terreno, luego un templo donde usted ya puede ministrar libremente, y empiezan a venir las personas, aquellos que Dios ha estado tocando, aquellos que iban a ser salvos. Y quizás usted comience con un número muy limitado de personas, pero está confiado en Dios porque está plantando una iglesia local y Dios se glorificará. Luego habrá un ministerio con colaboradores y líderes que ayudan a que se amplíe la visión. Por tanto, les insto a tomar el desafío de Dios. Dios nunca le va a dejar solo. Dios les va a acompañar, porque dice la palabra de Dios que donde ahí está mi servidor, yo estaré con él, dice el Señor. ¿Quién irá? ¿A quién enviaré? Le decía que el que esté determinado a dejarlo todo en el altar y estar dispuesto con todo el corazón y con toda la mente a servir a Dios, y le está dispuesto a decirle: yo iré, Señor. Y eso es como decirle: yo no puedo dejar de ir. Cuando usted tiene esta pasión, este fuego de Dios de ir y llevar el evangelio a las personas, no puede dejar de ir. Es como decirle a Dios: no estés pensando enviar a otro, envíame a mí. Dígale al Señor. Es posible que envíe a otro también, pero que usted no se quede ahí en las bancas, sino que el Señor se fije en usted. Por eso tenga el corazón dispuesto a servirle al Señor, la mente y el corazón dispuesto para el Señor. No estés pensando enviar a otro, envíame a mí. Me faltará algo a mi vida si no voy, Señor. Envíame a mí. Dígalo como el profeta. En esto de las misiones, unos van, otros dan para misiones y otros oran.
Bueno, debemos hacer esta parte. Y lo otro que es fundamental también, que otros envían a misioneros. Tienen esa gracia para enviar, para convencer a aquellas personas que han de ir y envían misioneros. La misión es algo que está en el corazón de Dios y Dios siempre lo va a bendecir. En el año 1900 y tantos estuvo Guillermo Carey, un hombre de Dios que hizo impacto en India llevando el mensaje de salvación como misionero. Guillermo Carey era un zapatero, pero con un llamado y pasión por las almas y por las misiones. Se le dijo ahí en la junta de hermanos que estaban viendo el tema de misiones, le dice: Dios puede salvar a los paganos sin ti. Alguien le va a decir de su familia: no te vayas, si al final de cuentas Dios puede salvar a esa gente sin ti. Pero Carey siguió en esto. Él reunió a algunos amigos, él no desistió de su sentimiento, era como un fuego en su corazón. No desistió, convenció a algunos amigos y les dijo: miren, yo bajo al pozo y ustedes empiezan a tirar la cuerda. Así también fue como estos amigos se entusiasmaron y dijeron: está bien, nosotros te vamos a apoyar, anda y te apoyaremos. Esto está aquí el que va y otros los que ayudan, los que oran, los que dan y los que van. Guillermo Carey viajó a la India, consagró su vida a las misiones allí y hoy es considerado el padre de las misiones modernas. ¿Cuántos de nosotros, los que están escuchando usted este desafío de parte de Dios, esto de ¿a quién enviaré? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos para aceptar el desafío de Dios? ¿Cuántos estamos dispuestos a bajar al pozo? ¿Cuántos estamos dispuestos a ir al lugar desconocido y llevar el mensaje de salvación a estas personas que están esperando ser impactados por Dios? Algunos están enfermos del alma, algunos escucharon algunas doctrinas falsas, algunos de alguna manera fueron mal ministrados, no con la Escritura, sino con ideas a veces hasta paganas, pero ellos necesitan un toque de Dios para sanarse de la vida interior, sanar su alma y su espíritu, y otros también, por cierto, van a sanar físicamente. ¿Cuánto estamos dispuestos a bajar al pozo? Es decir, a ir a llevar la valiosa semilla. ¿Y cuántos a tirar de la cuerda? ¿Cuánto estamos dispuestos a aportar para misiones? Esa pregunta se la está haciendo el Señor. Por tanto, es necesario responder como el profeta: envíame a mí. Había un sentimiento de corazón aquí. Cuando oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí: heme aquí, envíame a mí. Soberano y santo Dios, tú eres nuestro Dios. Cuando dice: ¿quién irá por nosotros? Nosotros entendemos que eres tú, Dios eterno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y sabemos que tú, Señor, estás totalmente involucrado en misiones. Como Padre, tienes la experiencia de enviar a tu Hijo como misionero a este mundo. Oh Dios, con resultados asombrosos, millones de creyentes que han recibido salvación gratuita por la sangre de Cristo. Oh Señor, también está tu Espíritu Santo, Señor, plasmando en los corazones del ser humano la obra de la redención, obrando poderosamente de tal manera que en cada creyente haya un antes y un después.
desde el momento de la conversión. También está Jesús con los brazos abiertos tratando de abrazar a todo el mundo. Obra poderosamente, Señor, a través de cada uno de nosotros. Dejamos delante de ti nuestra vida, Señor, para recibir el llamado. Dejamos delante de ti nuestra vida, Señor, para confirmar que todavía, Señor, estamos dispuestos a dejarlo todo allí en las misiones. Haz tu obra poderosa, y otra vez te digo, Señor, envíame a mí. A ti sea toda la gloria y la honra por siempre. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Bendiciones de parte de Dios a cada uno de ustedes. La presencia del Señor sea con ustedes siempre. Sepan que Dios es el poderoso y que el llamado que Dios nos ha hecho es un llamamiento santo, y toda la obra del Señor está relacionada con Dios, y Dios es un Dios santo, un Dios justo, un Dios todopoderoso, un Dios que siempre está presente. Podríamos ignorar su presencia, pero Dios está ahí con usted siempre. El Señor les bendiga. Amén.